Chicas, chicos, bienvenidos nuevamente a una emisión más de su programa Esto es Entretenimiento, de ayer, de hoy y de mañana. El día de hoy, si me lo permiten, me gustaría rendirle tributo a un extraordinario compositor y arreglista de bandas sonoras, quien lamentablemente al día de hoy jamás ha sido galardonado con el premio Oscar. Sí lo han reconocido en otras partes, pero no le han otorgado ningún premio Oscar, y esto realmente me parece increíble porque, como lo podrán checar en su filmografía, él ha destacado componiendo partituras originales. Este es el score para varias películas, no solamente exitosas y ya icónicas de Hollywood hoy en día, sino reconocidas por sus grandes elementos en calidad de producción, de actuación por parte de los histriones y de realización. No así tanto en lo que respecta a la música, y me parece triste y lamentable porque me queda claro que la persona sobre la que vamos a hablar hoy no es uno de los consentidos de Hollywood. Él nació el 26 de marzo de 1950 en la ciudad de Nueva York, pero con escasos 2 años de edad se mudó a un pequeño poblado en New Jersey conocido como Teaneck. Pese a no haber ni un solo músico o persona dedicada a la música en su familia, pues desarrolló este gusto muy particular por la creación. Y esa creación a través de la música fue así como, siendo muy joven, decidió enrolarse en la Berklee College of Music of Boston, esto en Boston, donde empezó a tocar la guitarra, además de varios instrumentos de viento y de cuerda. No concluyó la carrera, la dejó trunca, porque él siempre fue de la idea que la mejor escuela es la práctica. Y fue así como consiguió lo que los músicos llaman gig, una pequeña participación en un grupo que se iba de gira por Las Vegas, y empezó a tocar el bajo. De manera fortuita habría de conocer a quien en ese entonces era uno de los letristas del reconocido productor musical Quincy Jones, y fue así como, por un accidente de la vida, este letrista, quien responde al nombre de Bradford Craig, lo invitó a que lo ayudara a la orquestación de una película de 1972 titulada The Doberman Gang. Fue así como pudo incursionar en el medio del cine, no como el compositor a cargo, sino como un elemento dentro de la orquesta, y por otro accidente del destino llegó a conocer a Paul Michael Glaser, uno de los actores protagonistas de la icónica serie policíaca Starsky and Hutch. Y fue gracias a Michael Glaser que se le dio la oportunidad a este compositor de componer la música para un primer episodio. Posteriormente lo contrataron para seguir musicalizando varios episodios de esta serie, y ya más adelante le dieron la encomienda de tener a su cargo la música, tanto el tema original como la composición de todos los episodios de Chips, Patrulla Motorizada. Pero aún no tenía forma él de entrar en el cine, porque tras su participación en la orquesta de The Doberman Gang, pues quedó con un gratísimo sabor de boca, y él se fijó como un objetivo componer una partitura musical original para una película. Y en el año de 1983, su amigo Tom Carlin se le acercó y le dijo: oye, por ahí hay un joven director quien al parecer está buscando a un compositor para que le pueda hacer la música de su película, pero como es muy joven y no lo conocen, la verdad es que nadie se ha animado a ello. Este director, siendo Robert Zemeckis cuando tenía 31 años, Alan Silvestri contaba con 33 años, y la película en cuestión es Romancing the Stone, Dos bribones tras la esmeralda perdida. Lo que hizo Silvestri fue que de una manera muy osada se acercó a Zemeckis y le dijo: hagamos una cosa, dame la oportunidad de demostrarte qué es lo que puedo hacer
déjame leer parte del guión y componerte un tema musical sin costo alguno. Te lo doy, te lo regalo. Dame 24 horas. Es lo único que te pido. 24 horas para demostrarte de lo que soy capaz. Y el resto es historia. Al día de hoy, Robert Zemeckis ha hecho en colaboración conjunta 9 películas con este compositor y arreglista, y al día de hoy cuenta con una filmografía que tiene más de 150 títulos en su haber, siendo hoy en día reconocido como uno de los más grandes compositores y arreglistas de música para cine. Sí, me refiero a Alan Anthony Silvestri, mejor conocido por ti y por mí, simple y sencillamente como Alan Silvestri. Hoy les quiero compartir mis 10 scores favoritos de la vasta filmografía de Silvestri. Saben bien que no solamente soy un declarado melómano, sino que además la música ha formado parte importante de mi vida. Mi abuelo, quien en paz descanse, fue director musical para Disney Latinoamérica por 35 años. Esto sin pasar por alto que fue el fundador del primer cuarteto que armonizó a voces, siendo el Cuarteto Armónico, y una agrupación conocida como Los Tres con ella. Me refiero a don Julio Salazar Pedrosa. Abuelito, adorado, hermoso, te amo. Y todos los programas en los que mencionaré a compositores y arreglistas de partituras originales para cine tienen dedicatoria especial para ti. Y sin mayor preámbulo, ya después de todo lo que les he planteado, me permitiré, como les dije, compartir con ustedes los que yo considero, en base a mis gustos, los 10 mejores scores o partituras originales compuestas por Alan Silvestri. Espero que coincidan conmigo. Comenzamos. En el número 9 ubiqué este score de la película The Clan of the Cave Bear, el clan del oso cavernario, inspirada y basada en la novela del mismo título, película realizada por Michael Chapman, protagonizada por Daryl Hannah, Pamela Reed y James Remar. Uno de los detalles muy particulares de esta película es que como se desarrolla en la época paleolítica de la Europa de las cavernas, no hablan los personajes, se comunican entre sí por medio de señas y nos ponen los subtítulos a cuadro. Imagínense la labor por parte de Silvestri para poder componer una música que sirviera de acompañamiento para la forma en la que los personajes tenían que comunicarse entre sí. Una labor que he de decir consiguió con creces, haciéndose valer ahora predominantemente de los instrumentos de viento, siendo la trompeta y la flauta reforzados por el sintetizador, que en ese entonces estaba adquiriendo muchísimo auge. Es una mezcla muy interesante musicalmente hablando, la que tu oído capta, porque te queda muy claro el instrumento de viento, pero al mismo tiempo la forma en la que el sintetizador refuerza, y al tratarse de una historia que se desarrolla en la época de las cavernas, pues sí te resulta bastante innovador el ver algo que sucede en la época prehistórica con música que te remite a un presente de ese entonces por medio del sintetizador, pero que te recrea la nostalgia, la paz y la angustia que te provoca el instrumento de viento. Esta película gira en torno al personaje interpretado por Daryl Hannah, quien le da vida a Ayla. Ayla pertenece a un grupo de hombres cromañón, quienes cuentan con unas características físicas muy particulares, quien queda huérfana a los 5 años, ya que tras un terremoto toda su familia y su tribu y su clan, por así decirlo, perece. Esta niña sobreviviente de 5 años se las ingenia para irse abriendo camino, y en el proceso es atacada por un león de caverna, quien le hiere las piernas,
la niña prácticamente está famélica, está al borde de la muerte y pierde el conocimiento. Es de esa forma en la que una integrante de otro clan, en este caso los hombres de Neanderthal, tomen en cuenta que los Neanderthal y los Cro-Magnon eran de características físicas totalmente diferentes y por lo mismo siempre se enfrentaban entre sí. Esta mujer Neanderthal adopta a esta niña, se la lleva con su clan, quienes se refieren a sí mismos así como el clan, pero todos rechazan a la niña porque la consideran como un integrante de los otros. Y esta mujer tiene una posición muy importante dentro del clan y decide adoptar a la niña como suya. Entonces no le queda al resto del clan más que aceptarla, y en la medida que va transcurriendo la historia vemos cómo Ayla crece y uno de los integrantes fundamentales, el brujo del clan, está plenamente convencido que Ayla trae consigo una suerte que ellos requerían, porque tras haber sobrevivido el ataque por parte de este león siendo una niña de escasos 5 años, seguramente le traspasó la suerte del león de las cavernas. Créanme cuando les digo que es una película visualmente muy llamativa y no habría conseguido su objetivo el realizador si no hubiera buscado a Silvestri y él a su vez se las hubiera ingeniado para crear una atmósfera muy particular, reitero, donde por medio del instrumento de viento nos tenía que transmitir esa nostalgia, esa tristeza, esa angustia, esa zozobra, pero al mismo tiempo la esperanza al hacer uso del sintetizador. En el número 9, el score de la película de 1986 de Clan of the Cave. Claro, les aseguro que todos ustedes ubican este tema de la película de 1985, dirigida por el realizador Robert Zemeckis y protagonizada por Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Leah Thompson, Crispin Glover y Thomas F. Wilson. Llegó el turno para Back to the Future, Volver al Futuro. Esta película, que representó la segunda colaboración conjunta entre Silvestri y Zemeckis. Recuerden que Silvestri le había pedido una oportunidad a Zemeckis y este quedó maravillado con su primer trabajo en la colaboración inicial que tuvieron en Romancing the Stone, película que más adelante obviamente mencionaré. Y cuando se aproximó Zemeckis a Silvestri para plantearle que hiciera la música para esta película, lo único que le indicó Zemeckis a Silvestri fue: solamente te voy a decir esto, tiene que ser inmenso, tiene que ser espectacular, tiene que ser maravilloso. Y fue por eso que Silvestri tomó la determinación de ir contrapuesto a lo que visualmente se estaba planteando. ¿Qué quiero decir? Esta película tiene lugar en un pequeño pueblo, una muy pequeña comunidad. Entonces Silvestri lo que se dijo a sí mismo fue: bueno, aquí me están planteando un pequeño poblado, ¿por qué no lo hago grande? Así como me lo indicó Robert, voy a hacer algo grandioso. Y fue cuando él decidió hacer uso de una orquesta sinfónica compuesta por 80 elementos. Y no solo eso, tras toda la serie de sucesos que se iban a ir dando durante el desarrollo de la película, dijo: esto es digno de héroes, son hechos históricos dignos de un héroe, entonces tengo que hacer un tema que al final resulte algo heroico. Vamos a componer una música con una gran orquesta, pero que al mismo tiempo tenga tintes heroicos. Y es esto precisamente lo que están escuchando. Es un tema grande, con una gran orquesta, compuesto por un gran músico como lo es Alan Silvestri. Esta película, cuya trama gira en torno al personaje interpretado por Michael J. Fox, quien le da vida a Marty McFly, y la gran amistad que lo une con este disparatado inventor y científico Emmett Doc Brown, muy bien interpretado por Christopher Lloyd. Yo creo que pocas veces se ha dado una química tan particular entre dos histriones con una brecha generacional tan marcada, y la manera en la que Silvestri se las ingenió para subirnos al bordo del DeLorean, esta máquina que viaja en el tiempo pero adaptada a un auto típico de la época, es fantástico, ¿no? Silvestri logra por medio de su música que nosotros nos sintamos ahí como el copiloto de Marty McFly, y ni qué decir del tema original cantado de la película, el cual fue compuesto por
Huey Lewis. Robert Zemeckis se aproximó a Huey Lewis, quien gozaba de un gran éxito tras su álbum Sports del año de 1984 con su agrupación Huey Lewis and the News, y como Zemeckis era un gran aficionado de la música de Huey Lewis, le pidió como algo personal que compusiera el tema musical original para la película, a lo que Lewis se negó porque pues aludió que él no tenía la experiencia para ello. Entonces, de una manera muy original se las ingenió Zemeckis para que Silvestri se juntara con Lewis, platicara con él, y tras escuchar la historia de Silvestri fue que Lewis se animó a componer el ya icónico tema The Power of Love, que es el tema original de la película de Back to the Future. Y aunque Alan Silvestri no tiene ningún crédito en la composición del tema, Huey Lewis en reiteradas ocasiones ha dicho que la tonada y la melodía principal fueron inspiradas por Silvestri, quien de una u otra forma, tras una plática que tuvieron, se la tarareó, y así fue como Huey Lewis pudo concebir este tema que yo creo que todos ubicamos. Este es un tema ya icónico, reconocido en el mundo, y yo no me imagino a otra persona sino Alan Silvestri pudiendo recrear este mundo de fantasía y maravilloso que concibió Zemeckis en su cabeza, que pudo plasmar a cuadro y que pudo finalmente ambientar gracias a la música de Silvestri. En el número 8, el score de Back to the Future. Ahora quiero enfocarme en el score de esta película del año 2002, esta comedia romántica, rom-com, chick flick, dirigida por el realizador hongkonés Wayne Wang, y que llevó en los roles protagónicos a Jennifer Lopez y Ralph Fiennes. Sí, hablo de Made in Manhattan, Sueño de Amor. El reto para Silvestri a la hora de componer este score, esta partitura, fue muy peculiar, ya que él de una u otra forma se las tenía que ingeniar para poder crear una atmósfera típica de la metrópoli, de lo que representa la ciudad de Nueva York, y al mismo tiempo que quedara muy marcada la diferencia entre una mujer quien pertenece a un estratus socioeconómico bajo y un hombre quien pertenece a un estratus social económico muy alto. La diferencia muy marcada entre ambos, pero al mismo tiempo quienes convergen en un mismo punto, en un mundo de fantasía a través de una historia de amor. Ese fue el reto que Silvestri asumió de una manera muy exitosa, a mi parecer, y para poder crear este efecto se hizo valer de timbales electrónicos. ¿Lo pueden creer? O sea, a lo largo del score y conforme va transcurriendo la historia y escuchamos la música de fondo, notamos que hay una tendencia al jazz clásico, algo típico en los scores y las partituras compuestas por Silvestri, pero al mismo tiempo con ese toque latino, partiendo del principio que el personaje principal responde al nombre de Marisa Ventura, esta mucama quien trabaja para el Hotel Beresford allá en la ciudad de Nueva York, y quien por azares del destino es confundida con quien no debería de ser por parte de un candidato a senador, el personaje interpretado por Ralph Fiennes, quien le da vida a Christopher Chris Marshall. Esto dando lugar a una serie de situaciones que dan pie a la comedia de situación, que es diferente a la comedia satírica, y en la que vemos a este personaje quien tiene que seguir con una mentira derivada de un malentendido para poder vivir el sueño típico de la Cenicienta, pero ahora sí en la vida real. Entonces, todo esto es posible gracias al score compuesto por parte de Silvestri, porque reitero, se las ingenió de una forma muy astuta por medio de los timbales para poder recordarnos que estábamos hablando de una mujer de origen latino, pero al mismo tiempo ubicada en la ciudad de Nueva York, y la orquesta entra para crear esa atmósfera de fantasía, apoyado por lo clásico de el candidato a senador, con esa grandiosidad que representa una orquesta sinfónica. Y esta película no habría sido lo mismo, sin duda, si no hubiera contado con el hermoso score compuesto por parte de Alan Silvestri. En el número 7, el score de la película Made in Manhattan, Sueño de Amor del año 2002. En el número 6, ubiqué el score
de este thriller psicológico dirigido por el realizador alemán Wolfgang Petersen y protagonizado por Tom Berenger, Red Scacchi, Corbin Bernsen, Joanne Wally Kilmer y Bob Hoskins. Y me refiero a Shattered, Búsqueda Mortal. Esta película, cuya trama principal gira en torno al personaje interpretado por Tom Berenger, quien responde al nombre de Dan Merrick. Al principio de la película, en la secuencia inicial, vemos como un auto se desbarranca desde un punto muy elevado, esto en una carretera al norte de California, y en el auto venía el matrimonio Merrick, conformado por el ya mencionado Dan y Judith Merrick, interpretada por Greta Scacchi. Estando en el hospital cuando Dan despierta, descubre que padece de amnesia disasociativa. ¿Esto qué quiere decir? Que no recuerda muchos detalles, o sea, hay pequeños boquetes, huecos o lo que se conoce como gaps, lagunas de lo que sucedió, y él no tiene ni idea de qué fue lo que pasó, por qué estuvieron involucrados en este accidente y qué fue lo que los llevó ahí. Él, para poder saber y deducir qué fue lo que pasó y sobre todo averiguar algo sobre sí mismo, porque no recuerda quién es ni siquiera, se apoya en su esposa, en su socio, a quien le da vida a Corbin Bernsen en el personaje de Jeff Scott, y la esposa de su socio, Jenny Scott, a quien interpreta Joanne Wally Kilmer. Y Dan empieza a caer en cuenta que hay cosas, versiones en las que no coinciden sobre un mismo suceso. Esto le llama poderosísimamente la atención, y entre sus cosas se topa con unos pagos que él aparentemente le hizo personalmente a un detective privado quien responde al nombre de Gus Klein, a quien interpreta Bob Hoskins. Entonces Dan recurre a Gus y le pide que lo ayude a recrear qué fue lo que pasó, para ver si de esa manera él puede recordar quién es. Y lo que hace Gus es desenmascarar a todos. Esto, como comprenderán, obviamente da lugar a una serie de situaciones muy complejas donde nadie es quien aparenta ser, y el final es realmente sorprendente. No les quiero revelar el final por si alguno de ustedes no ha visto la película. Por favor, hágalo. Créanme que desde la toma inicial Petersen logra captar su atención, pero nada de esto habría sido posible sin el trabajo impecable por parte de Silvestri, quien en esta ocasión, para crear una atmósfera de tensión, de duda y de traición, Silvestri ahora lo que hizo fue fusionar los instrumentos de viento con las percusiones, y las percusiones a las que recurrió fueron el carillón de láminas, el xilófono y las maracas. Si uno presta atención, la forma sutil en la que Silvestri integra las maracas es wow, simple y sencillamente wow. A quienes nos apasiona la música, el detectar este tipo de detalles, créanme que nos encanta, porque eso habla del trabajo de estudio desde la concepción original a la hora de estar escribiendo la partitura por parte de Silvestri, y logra su cometido, ya que nos envuelve en este mundo de intriga, de duda y, repito, de traiciones, en el que nadie es quien dice ser. En el número 6, Shattered, Búsqueda Mortal. En el número 5, ubiqué el score de este western que a mí me encanta. Saben bien que uno de mis dos géneros favoritos es el western, sí, Young Guns 2, Jóvenes Pistoleros 2, o el título que se manejó en Hispanoamérica por razones que yo desconozco, Demasiado Joven para Morir. Hay una situación muy interesante con respecto a la conformación del soundtrack y evidentemente el score para esta película. Emilio Estevez tenía una amistad muy fuerte y muy sólida con uno de los cantantes de rock más mediáticos del momento, me refiero a Jon Bon Jovi, y Emilio Estevez se aproximó a su amigo Jon Bon Jovi para pedirle su autorización en usar la canción de su agrupación Bon Jovi, Wanted Dead or Alive, se busca vivo o muerto. Resulta que Jon Bon Jovi es gran aficionado de la película original, la de Young Guns, Jóvenes Pistoleros, y cuando Emilio Estevez se le aproxima y le pide la autorización para hacer uso de la canción, Jon Bon Jovi le dice: no uses una canción que ya se hizo, mejor te propongo algo. Yo les compongo un tema original y dame la posibilidad de hacer un cameo, una aparición especial en la película, a lo que evidentemente Emilio Estevez
pues reaccionó más que sorprendido, se lo comunicó a los productores, ellos accedieron, imagínense decirle que no a Jon Bon Jovi, pero una de las peticiones que hizo Jon Bon Jovi fue juntarse con el compositor de la música original, de la partitura. Fue entonces cuando se juntaron Silvestri y Bon Jovi, y Silvestri, sabiendo cuál era el género musical predominante de Jon Bon Jovi, este siendo el rock, pues le dijo que compusiera un tema pegado a su estilo favorito, a su género musical, a lo que él estaba habituado. Jon Bon Jovi le dijo que no, que lo que quería era hacer algo más orquestal, a lo que Silvestri le dijo: no, es más fácil que yo me adapte a ti, y de hecho vamos a crear una atmósfera muy particular en torno a esta película, a que tú trates de hacer algo más orquestal, no descuides a tu público. Aparte, yo aprovecho ese elemento, fue lo que le indicó Silvestri, de la juventud de Billy the Kid, con una música que se sienta rock en el fondo, pero obviamente remitiéndonos a la época del viejo oeste. La historia ya la conocen todos. Jon Bon Jovi compuso Blaze of Glory, que fue nominada al Oscar como mejor canción original ese año, que a mi parecer debió de haber ganado. Y el score por parte de Silvestri es realmente magistral. La forma en la que Silvestri nos sorprendió una vez más, jugando con todos los elementos que tenía a su alcance y optimizándolos para crear una atmósfera muy particular en torno a este forajido de escasos 21 años, es de simple y sencillamente quitarse el sombrero y aplaudirle y reconocérselo. ¿Qué fue lo que hizo Silvestri? Agarró el elemento de la guitarra de fondo, la guitarra eléctrica, el instrumento favorito de Jon Bon Jovi, y lo reforzó con percusiones. ¿Qué percusiones? La pandereta, el cajón y las castañuelas. Es que a quién se le habría ocurrido hacer uso de estas tres percusiones en particular, con un fondo de una guitarra eléctrica y obviamente la orquesta más atrás, para poder crear un concepto musical único en su estilo y que termina por crear la atmósfera para esta película que se desarrolla en el viejo oeste? Alan Silvestri demostró una vez más la gran capacidad que tiene para hacer que nosotros nos sintamos que formamos parte del viaje de los personajes principales de esta historia, y repito, nuevamente se las ingenió para hacer uso del instrumento por excelencia de la actualidad, como lo era la guitarra eléctrica, para remitirnos al viejo oeste, cuando no existía la guitarra eléctrica. Pero de cualquier forma, gracias a esa fusión de la guitarra eléctrica con estas tres percusiones, es que la atmósfera creada en torno a esta película de Young Guns 2 es totalmente verosímil y creíble al 100%. En el número 5, el score de la película Young Guns 2, Demasiado joven para morir o Jóvenes pistoleros 2, del año 1990. No Mercy, Sin piedad. Esta película del año de 1986, dirigida por el realizador norteamericano Richard Pierce, y que contó en los roles protagónicos con la participación de Richard Gere y Kim Basinger. La trama gira en torno al policía interpretado por Gere, un policía de Chicago, quien se obsesiona con encontrar a los responsables del asesinato de su compañero. Esta investigación lo lleva a Nueva Orleans, pero no a cualquier parte de Nueva Orleans. Lo lleva a las bahías donde se encuentra la zona Cajun o Cajun. Los Cajun y los Cajun son una etnia francesa ubicada en las entrañas de Luisiana, esto es en Nueva Orleans. Ellos manejan su propio idioma, ellos no hablan inglés, ellos hablan francés. Entonces, este policía se tiene que enfrentar a eso precisamente, al choque cultural que representa llevar a cabo una investigación con la etnia Cajun y al mismo tiempo él representando al mundo 100% de Occidente, ¿no? Lo irónico, dentro del mismo país, etnias totalmente diferentes que no hablan el mismo idioma, y eso es lo que el capitán, muy bien interpretado por George D'Souza, le indica al personaje de Gere. Aquí juega un rol fundamental el personaje interpretado por Kim Basinger, una mujer hermosa quien deseaba contratar a un asesino profesional por quien se hace pasar el personaje de Gere para que se deshaga de su marido.
el personaje interpretado por Jerome Crabbe, quien resulta ser el máximo jerarca de unos maleantes en la zona Cajun. Pero una de las peculiaridades de esta mujer es que es totalmente analfabeta. Pese a su gran belleza, que queda de manifiesto en cuanto uno la ve, no sabe leer. Y evidentemente este era un elemento muy particular del cual se quiso agarrar Silvestri para poder crear la atmósfera en torno a esta película, ¿no? De entrada se desarrolla en Nueva Orleans. Entonces Silvestri tenía la opción de componer un score cuya base fuera el blues, la música originaria de esta zona. Pero contrario a eso, lo que optó por hacer Silvestri fue aprovechar el elemento del sintetizador que estaba en boga en ese entonces para estar en la actualidad y crear un score cuya base principal fuera la percusión, esto en la batería, el instrumento de cuerda, la guitarra y el instrumento de viento, tanto el clarinete como la flauta. Pero, y he aquí el pero, Silvestri se dijo a sí mismo, ok, lo voy a hacer todo con sintetizador. ¿Por qué mezclar el sintetizador, música totalmente electrónica, con el sonido de la música clásica de estos tres instrumentos? No, todo lo voy a hacer electrónico. Entonces, la flauta, el clarinete, la batería y la guitarra que se escuchan son todas eléctricas, ¿no? O sea, es música electrónica combinada con el sintetizador, lo cual crea una atmósfera muy muy particular en torno a esta película, porque al mismo tiempo sientes una atmósfera de soledad por parte de esta mujer hermosa y la duda por parte de este policía al percatarse y negarse al hecho de que está empezando a tener ciertos sentimientos por esta mujer a la que él señala directamente como la presunta responsable del asesinato de su compañero, y al mismo tiempo nos crea una atmósfera muy particular de las bahías de Luisiana, ¿no? Donde hay un hermetismo total con respecto a la gente en relación a quienes ellos consideran como los extraños que se acercan. No Mercy es un score que llevó al límite a Silvestri en el sentido que tuvo que ver de qué forma se las ingeniaba para no presentar la música estereotipada que se desarrollan en la ciudad de Nueva Orleans y al mismo tiempo ser original, pero sobre todo creando la atmósfera que él pretendía tras haber leído el guión. No Mercy sin duda es un score que revolucionó en su oportunidad, porque ahí se dieron cuenta varios compositores de la época que era válido hacerse valer de instrumentos electrónicos para poder crear una atmósfera muy particular y sobre todo yendo en contra de los cánones establecidos. Película desarrollada en Nueva Orleans, no me hice valer de música de fondo de blues, sino música electrónica con elementos actuales como lo son la guitarra y la batería, pero con la peculiaridad de la desolación, la tristeza que me transmite la flauta y el clarinete. En el número 4, el score de la película No Mercy sin piedad del año 1986. Ya les había adelantado que iba a mencionar este score, sí. En el número 3 ubiqué este primer score compuesto por parte de Silvestri. Ya les conté la historia de cómo fue que se dio el score para esta película de 1984 titulada Romance in the Stone, Dos bribones tras la esmeralda perdida, y que, reitero, enmarcó la primera colaboración entre Robert Zemeckis y Alan Silvestri. Como se darán cuenta, predomina el jazz, el género musical favorito por parte de Silvestri, pero con la peculiaridad que él introdujo de manera importante el saxofón. Hasta ese entonces, estamos hablando de 1984-83, cuando compuso la música, realmente ignorado y pasado por alto por la mayoría de los compositores de partituras originales para películas, por considerarlo un instrumento que no aportaba gran cosa emotivamente hablando. Este es un score que está hecho, sí, para una película, concebido para una trama cuyo género particular es la acción y la aventura,
pero al mismo tiempo romántico. Esta película, cuya trama principal gira en torno a la escritora de novelas románticas y de aventuras Joanne Wilder, interpretada por Kathleen Turner, y la forma en la que de manera fortuita se topa en la vida real con el personaje que ella ha creado como el héroe en sus novelas. Interpretado por Michael Douglas, dándole vida a Jack Colton. Y obviamente Silvestri sabía que tenía que explotar esos elementos, el de la aventura y el del romanticismo, porque sí es una aventura, pero que tiene que ver todo en torno a una historia romántica. Eso es lo que plantea el personaje principal en sus novelas, y eso es lo que nosotros como espectadores vemos a cuadro, y eso es lo que Silvestri por medio de su música nos tenía que transmitir. Ahora recuerden la forma en la que Silvestri compuso este tema en particular en un periodo de 24 horas, solicitando una oportunidad con el director. Es obvio que en cuanto Zemeckis escuchó esta pieza musical, se enamoró y cayó rendido ante el gran talento de Silvestri. Y es lo que les decía, este es un score que ustedes pueden poner el día que quieran para que acompañe el momento, la ocasión especial con esa persona a quienes ustedes aman, y créanme que va a cumplir con su cometido. Es un score de una película de aventuras, pero 100% romántico, con un instrumento como el sax luciendo al por mayor, reforzado por unas percusiones y la guitarra, pero de una forma muy sutil. Romancing the Stone, Dos bribones tras la esmeralda perdida, estoy convencido no habría tenido el éxito que tuvo en su momento y que incluso sigue teniendo al día de hoy si no hubiera contado con el maravilloso score compuesto por parte de Silvestri. En el número 3, el score de Romancing the Stone, Dos bribones tras la esmeralda perdida, película de 1984. En el número 2 ubiqué el score de esta película del año de 1992, dirigida por el realizador Mick Jackson y protagonizada por Kevin Costner y Whitney Houston, The Bodyguard, el guardaespaldas. El score de esta película es hermoso y al mismo tiempo triste. Partamos del principio que la trama principal gira en torno a un integrante del servicio secreto de los Estados Unidos, quien responde al nombre de Frank Farmer, el personaje interpretado por Kevin Costner, y Rachel Marron, una cantante muy exitosa de ese momento, quien es interpretada por la cantante exitosa del momento en la realidad, Whitney Houston. Y todo lo que un guardaespaldas tiene que hacer y está dispuesto a hacer con tal de cumplir con su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Ver por la integridad física de la persona a la que está cuidando. ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha preguntado qué es lo que motiva a una persona a estar dispuesta, como parte y requisito fundamental de su trabajo, así es necesario dar la vida por otra persona? Y a lo mejor es una persona a quien en realidad no conoce más allá del trato y el convivio diario, y que ni siquiera en ocasiones tiene la atención de voltear a verte. ¿Alguna vez se lo han preguntado? Yo sí. Y este es el dilema, esta es la pregunta que Alan Silvestri se tuvo que formular y de la que partió para crear este hermoso, emotivo y a la vez triste score. Porque por un lado estaba el soundtrack que produjo David Foster, y obviamente al ser una cantante de pop dentro de la historia y ser una cantante del rhythm and blues en la realidad como lo fue Whitney Houston, pues el soundtrack iba a estar conformado por canciones donde iban a jugar un rol fundamental dentro de la narrativa de la historia en ese género, en rhythm and blues y en pop. Entonces, lo que Silvestri optó por hacer fue agarrar al personaje de Farmer. Las canciones iban a ir enfocadas a ella, a la cantante de pop. La música, la partitura original tenía que ir enfocada a él y plantear la desolación, la tristeza, la soledad en la que suelen estar inmersos estos personajes, estos guardaespaldas, porque tienen que estar dispuestos a dejarlo todo en cualquier momento. Entonces no deben de tener ningún tipo de atadura, nada que los haga dudar con respecto a la ejecución de su trabajo, pero al mismo tiempo debía de tener un toque heroico.
el guardaespaldas es un héroe. El simple hecho de considerar estar dispuestos a dar la vida por alguien, anteponerse a una bala, a algún golpe, eso es heroísmo puro. Para mí sin sentido, porque no entiendo el por qué lo hacen. Puedo comprender que un padre, una madre lo haga por sus hijos, ¿no? Que una mujer, un hombre lo haga por la persona que ama, pero por una persona desconocida es algo que yo realmente no comprenderé. Y esto es precisamente, reitero, lo que Silvestri recreó a través de su música. Está la parte de la soledad, la desolación, la tristeza, la tragedia que gira en torno a un guardaespaldas, pero al mismo tiempo el heroísmo que va implícito con esta profesión. Y para transmitirnos esto, Silvestri se hizo valer de dos elementos en particular: el piano y la trompeta. ¿De qué manera se le rinde honor a un bombero, a un policía, a un militar quien haya caído en el desempeño de sus labores? La trompeta. ¡Wow! ¡Qué genio, Silvestri! Y entonces este hermoso score está conformado particularmente por el piano y la trompeta. Una belleza de score. Seguramente la mayoría de ustedes se ha enfocado a escuchar el soundtrack, pero créanme cuando les digo que escuchen el score y los va a transportar a un momento muy muy particular, y de hecho los ayudará a desahogarse y sacar todo eso que llevan conteniendo por tanto tiempo, y no han encontrado la manera para sacarlo. En muchas ocasiones el mejor estimulante que hay es la música, porque nos llega a lo más profundo del alma, y esto es lo que Silvestri logró con el score de The Bodyguard. En el número 2, el score de la película de 1992, The Bodyguard, el guardaespaldas. Claro, es que no había manera que no eligiera este score como mi favorito en la vasta filmografía de Alan Silvestri. Este score que es capaz de jugar con tus emociones en un solo track, en una sola pista musical. Silvestri es capaz de llevarnos de la angustia, de la tristeza, de la desolación, a la esperanza, a la alegría, al heroísmo. Sí, me refiero a The Delta Force, la Fuerza Delta, del año de 1986, película dirigida por el realizador israelita Menahem Golan y protagonizada por Chuck Norris y Lee Marvin, acompañados de un reparto, créanme, de primera línea, todos ellos ganadores de las preseas más importantes de sus respectivos países. Si no me creen, chequenlo por favor. El reparto que pudo conformar Menahem Golan es como pocas veces en la historia del cine se ha podido conformar, y obviamente tras el esfuerzo para conseguir a estos histriones era fundamental elegir a la persona adecuada para que terminara por crear esta atmósfera en torno a este comando especial conocido como la Fuerza Delta, quienes acuden a cumplir con las misiones que nadie quiere aceptar. Esta película, cuya premisa está basada en un hecho real que acaeció en el año de 1985 y del que poco se habla, y que además contó con las interpretaciones de primera línea de todos los histriones que en ella participaron, incluidos Lee Marvin y Chuck Norris. A pesar de sus limitantes, sus roles fueron plenamente convincentes. Y en gran medida esto es posible gracias a este tema, a esta música en particular, al trabajo realizado por Alan Silvestri, quien por primera ocasión optó por hacer un score 100% electrónico. Esto quiere decir que únicamente se hizo valer del sintetizador, y vaya que su trabajo tuvo resultado, porque dentro de los diversos tracks o pistas que conforman este score te topas con números como este, totalmente heroicos, donde se enaltece el patriotismo por parte de los integrantes de la Fuerza Delta, y hay temas totalmente desoladores con los que sientes una imperiosa necesidad de llorar,
y sacar todo lo que traes adentro cuando nos enfocamos en las víctimas, en los rehenes de este secuestro del que es objeto un avión por parte de unos terroristas. La verdad es que The Delta Force es una película de acción que ha sido muy duramente criticada sin razón, a mi parecer, y sobre todo el trabajo por parte del director de Menahem Golan, a quien la gente siempre ubicó más como el productor de las películas palomeras de Cannon, pero no le dieron el reconocimiento debido como el gran realizador que a mi parecer era, y esta película es clara prueba de ello, pero obviamente esto no habría sido posible sin este maravilloso score compuesto por parte de Silvestri, en el que nos demuestra una vez más que si uno cree en sus posibilidades, uno llegará tan lejos como uno realmente se lo proponga. Todo eso es lo que yo siento al escuchar este magnífico score de esta película, que a mí la verdad al día de hoy me gusta y bastante. En el número 1, el soundtrack de esta película de 1986, The Delta Force, la Fuerza Delta. Y con esto damos por concluido este tributo a uno de mis compositores y arreglistas de partituras originales para películas. Me refiero a Alan Anthony Silvestri. Estoy convencido que seguramente varios de estos temas que les compartí no los ubicaban tan bien. Dejé otros tantos. Afuera es que elegir 10 scores como tus favoritos de una gran gama de posibilidades por la vasta filmografía con la que cuenta Silvestri, pues sí fue una tarea titánica, pero les reitero, estos son mis gustos muy particulares y espero que algunos de ustedes coincidan conmigo. Recuerden dejar sus comentarios aquí en la caja, yo se los voy a agradecer infinitamente. Si el contenido ha sido de su agrado, por favor regálenos un like, y si no se han suscrito, no esperen más para hacerlo. Yo soy su amigo Bill Lorra, gracias por haberse tomado el tiempo y acompañarme en este viaje musical por las grandes partituras que ha compuesto Alan Silvestri. Gracias por haberme permitido entrar en la intimidad del lugar en el que te encuentras, y ya sabes, hasta que nos